caputos, los saluda el gran Leopardo. Luego del éxito de mi aclamada crónica del regreso he considerado importante hacerles conocer mi historia, para que definitivamente me amen u odien más. Porque solo los grandes como yo producimos ese tipo de sentimientos. Así que prepárense para este gran documental en el que quiero contarles acerca de mi pasado glorioso. Empezaré diciéndoles que he nacido en 1948 en el consultorio del médico Elías Solano, por obra y gracia de los siempre recordados patriarcas Rafael Chaberman y Vicente Díaz Romero, con la ayuda de los más egregios e ilustres personajes de la época, entre quienes se cuentan Rafael Pérez, Luis Fernando San Miguel, Jorge Reyes, Manuel Puyana, Juan Silva, Gustavo Mantilla, José Gómez y Enrique Verduz. A quienes les pido recuerden siempre porque fue gracias a su tenacidad y temple que el fino y sutil trato a la pelota, heredado de la escuela del Río de la Plata, empezó en el torneo colombiano. Con gran dificultad se logró armar la primera plantilla, en la que recuerdo a los porteros Alfonso Chichimoco Carvajal y Pedro Pinto, los defensores Lucas Martínez, el Flaco Mutis, Jesucristo Prada y el Perro Castillo, los volantes Samuel Otero, el Loco Ruiz, Noel Martínez, Alambre Carvajal, Chancharo Cárdenas y Luis Pinto, y los delanteros Pachingo Guerrero, Jorge Guarapo Mendoza, Arturo Palomino, Manuel López, el Chino Luis Becerra, Evelio Sierra y el Choriz Salcedo. A estos colombianos, se sumaron luego los primeros extranjeros José Cayetano Fraccione portero, Antonio Totó Balmascón y medio, Aristóbulo de Ambrosi puntero derecho, Norberto Juan Pelufo centro medio, y Raúl Timarco. Posteriormente fueron contratados los argentinos Felipe Stemberg, Alberto Gianastasio, Enrique Pesarini, Julio Astiolo, Carlos Gambina, Miguel Zasidi y Modesto Terranova, los peruanos Juan Cardoza y el eterno Enrique Augusto, los costarricenses Carlos Umaña y el mítico Joaquín Quincho Quiroz, quien ha dejado en los anales leopardos los mejores goles de chilena que se han hecho en el Monumental Alfonso López y en otras canchas colombianas. Luego seguiría una gran lista de nombres de diferentes nacionalidades. Peruanos, brasileños, uruguayos, costarricenses, paraguayos, chilenos, muchísimos más argentinos y hasta un camerunés. Muchos de ellos verdaderas estrellas de grata recordación, otros no tan hábiles pero igual aportaron con fuerza y corazón a la gran gesta del Leopardo, mientras que otros infames aprendices de futbolistas solo vinieron a robar. El primer cuadro en 1948 estuvo a cargo de Francisco Pacho Carvajal, como preparador, entrenador y director técnico, y en 1949 fue nombrado en estas funciones Aristóbulo de Ambrosi hasta finales de 1951. Desde el principio, el equipo mostró su garra y fortaleza, en la que recuerdo como si fuera ayer memorables victorias, como por ejemplo, aquella frente al Deportivo Cali en su propia cancha por 5-1, en una tarde gloriosa cuando José Fraccione, el pez volador, le atajó 2 penaltis a la poderosa delantera del Rodillo Negro que comandaban los peruanos Valeriano López, Barbadillo y Vides Mosquera. Luego de gloriosas campañas en los años 50, las mieles del triunfo y la esperada victoria eran inminentes con 2 equipos de ensueño con los que por cosas de la vida solo se alcanzó el tercer lugar. En 1958 y en 1960 con el que creo ha sido el mejor equipo de todos los tiempos. Berto, Scrivaglia, Marini, Casalí, Gianiot, Solórzano, Coll, Montanini, Giarrizó, Otero y Germán Cuca Aceros. Luego vinieron algunos años de sufrimiento y dolor en la década del 60 hasta que en 1975 se clasificó al hexagonal final luego de ganar el duro torneo finalización, que en esa época era más extenso que los torneos actuales de 6 meses que en forma ridícula otorgan 2 estrellas al año. El enorme esfuerzo y el desgaste físico realizado en la temporada al final nos dejó cuartos. El técnico era el uruguayo Víctor Pignarelli, quien condujo al equipo a la primera serie final, nómina en la cual brilló el santandereano, Misael Papo Flores. Otro uruguayo al mando, Ricardo Pegnotti, llegó 2 años después, de nuevo el equipo a la fase definitiva. En 1981, el 11 de octubre quedará por siempre para el recuerdo por los funestos hechos ocurridos en el Monumental en el que la afición enceguecida por el arbitraje criminal de Eduardo Peña, fue repelida de balazos por la policía y el ejército. Paz en la tumba de aquellos que perdieron su vida esa tarde. Aprovecho la ocasión para mencionar a los infames delincuentes de negro quienes me han ultrajado en estos últimos años en el que el campeonato ha estado viciado por la intromisión del narcotráfico. Los nombres de los corruptos Alfonso Palomá, Eduardo Peña, Juan Daniel Cardelino y Jorge Hermano Hoyos entre otros, han ocasionado mi ruina. En 1983, Reinaldo Rueda Castañeda y un grupo de amigos provenientes de la industria transportadora, se embarcan en la tarea de salvar el equipo, pero la intención salió cambiada. Un grupo de jugadores brasileros y colombianos, estos últimos con trayectoria pero en el ocaso de sus carreras, dieron al traste con la ilusión.
Para el 84, cuando incluso estaba en entredicho la participación en el torneo y cuando menos se esperaba, por las dificultades económicas. Como el ave fénix, el equipo del Cuca Aceros, cumple una gran campaña llevando a la institución al octagonal final. Se terminó cuarto detrás de los equipos de los hermanos Rodríguez Orejuela, de El Mexicano y de Pablo Escobar. Un arbitraje perverso del mencionado Cardelino en la penúltima fecha, en un partido en el Campín contra Millonarios, nos dejó fuera de toda opción. Ese era un equipo inolvidable, casi tan portentoso como el del 60. En esta nómina estaban el legendario Landaburo, Chonto Herrera, Churio, Óscar Muñoz, el Nene Díaz, Américo Quiñones, Gerardo Galván, el Negro González, el Pirata Ferrer, Yanio Cabezas, el Rambo Sosa y el juvenil Pondi Maturana, quien recién debutaba ese año. En 1985, se cumplió otra campaña similar en la que se anotaron más de 100 goles en la temporada, pero al final la renuncia intempestiva del técnico Coco Forero nos dejó por fuera del título otra vez. En 1990, 91 y 92. Asumió el técnico Humberto Tucho Ortiz, quien armó un equipo que jugaba de memoria, con el mejor fútbol aéreo que cualquier nómina leoparda haya tenido a lo largo de la historia. Esa ha sido la única vez en que hemos jugado al pelotazo. Pero la fórmula fue tan eficiente que nos dejó terceros detrás otra vez de los narcoequipos rojo y verde, además del juego aéreo soportado por Kiko Barrios y Enrique Esterilla, dos excelentes laterales santandereanos García y Upelli, un medio campo de fuerza y choque y los goles de Olaya. Hicieron la fórmula perfecta para un equipo triunfador que en casa completó 40 fechas sin perder. Aún recuerdo como si fuera ayer el gol de media cancha de Olaya en el centenario al despistado Óscar Córdoba, para la clasificación al cuadrangular final. 4 años continuos de clasificación a las finales fueron interrumpidos en 1994 por el primer descenso, pese a los esfuerzos que hicieron Ramoa, Kiko y otros. Luego de solo 4 meses en la B gracias a un cambio de reglamento, pasamos por la época más complicada de la historia, finalmente, les pegamos a todos. Y con 15 de 18 puntos posibles en el cuadrangular final y 1126 minutos sin recibir gol en la portería de Guillermo Guarnieri, en 1995 regresamos nuevamente al lugar de éxito que nos corresponde en la primera categoría. En 1996 y 1997 se jugó el torneo más largo de la historia del fútbol profesional. Luego de 18 meses de torneo, el equipo de Carlos Mario Hoyos, sin figuras, con jugadores que incluso en algunos casos venían de la B, consiguió ganar el torneo finalización más extenso que se haya conocido, al ganarle la serie al Quindío por marcador acumulado de 3-2. Por cosas absurdas del reglamento, se jugó la final con el ganador de la apertura, América, y a la postre se obtuvo el subcampeonato. Y pensar que hoy día, los campeones son de 6 meses. Esa gran historia la escribieron Chepe Castañeda, Gustavo Misil Restrepo, Miguel Montañez, Manuel Galarcio, Pablo Casquete, Cheo Romero, John Alex Rodríguez, Lucio España, Arturo Reyes, Diego Pizarro, Wilmar Moreno, Freddy Virán, Henry Vázquez y Orlando Ballesteros.